platicar con usted. Gracias mi hermano Coca. Quisiera platicar con usted acerca de un pasaje que quizá ha sido o es más bien muy conocido y que en algunas oportunidades lo hemos tomado como punto de referencia para el desarrollo de algún tema o de algunos temas. Y está en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15, y mientras usted llega hacia allá, una de las cosas que me gusta muchísimo de la palabra es que es inagotable, ¿verdad? Bueno, yo pienso, ¿verdad?, que jamás, y no solo por lo que pienso, sino porque lo que la palabra dice, jamás nosotros dejaremos de aprender, jamás nosotros dejaremos de saber acerca de las Escrituras. Y para ello nosotros entonces podemos siempre llegar a cualquier parte de las mismas y vamos a entender cosas nuevas, vamos a entender cosas diferentes, vamos a tener, hermano, en nuestras vidas el abrirnos a el panorama a algo nuevo. Amén. Solo, perdón que interrumpa, ¿tiene frío? ¿No? ¿O tiene calor? ¿Sí? Bueno, como no sé ni quién tiene calor y quién tiene frío, si quieren mejor apáguenme este de aquí, hermanos, es que aquí se siente aquí muy cerquita, ay sí está frío aquí. Perdón la interrupción, ¿verdad? Pero le decía que, y si quieren pueden prender los ventiladores, ¿verdad? Si los hermanos de aquí tienen frío, calor, lo pueden prender, ¿verdad? Pero si no, pues está bien. Para mí está bien, pero no sé para usted. El asunto es que nosotros, volviendo aquí por favor un poquito conmigo, a 2 de Timoteo 2:15, las Escrituras son profundas y por eso nosotros nunca vamos a dejar de aprender. La palabra dice que Él dejó 5 ministerios que nos pudieran ayudar a ser equipados en cuanto a la palabra. Ahora, el asunto es que, y obviamente pues los 5 ministerios se dan a ministros, ¿verdad? No especifica exactamente de qué raza o de qué lugar, ¿verdad? Porque es para todos y en todos lados. Es para todos el beneficio, aunque no todos son llamados a tenerlo, ¿verdad? Entonces, de esas administraciones, nosotros, hermano, podemos tomar para nuestras vidas y debemos tomar para nuestras vidas porque son las que nos van a ir como poniendo, por así decir, la comida, saboreando, degustando. Si usted quiere llamarle así, yo considero que los ministros deberíamos de tomar en cuenta que nuestra labor es como la de un chef, ¿verdad? Que pone un platillo para que usted lo disfrute, porque realmente los platillos de chef no son tanto para engordar, ¿verdad?, sino son para disfrutar. Y en realidad eso es lo que la Biblia nos llama a nosotros, a disfrutar verdaderamente. Claro, es un alimento para nuestras vidas, pero es para disfrutar ese alimento. Y eso es lo que nos hace a nosotros verdaderamente crecer. Lo dice la palabra del Señor, vea, dice, en delicados pastos me hará descansar. Entonces, en realidad lo que tiene la oveja es que descansar en esos pastos. Amén. Es decir, la palabra llega y entonces con la palabra usted, si algo tiene que pasarle en su vida, es que la palabra lo haga descansar. No que lo ponga así como, ¿qué va a pasar? Y que lo empiece a alborotar, no. Sino que le tiene que traer a usted paz. Amén. ¿Tiene 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15? Ok. Entonces quiero platicar con usted acerca de este pasaje. Se lo quiero leer en algunas versiones que yo tomé como referencia, que me gustaron, para que podamos tener quizá un panorama un poquito más amplio. Y le titulé a este tema Medicina contra la vergüenza. Así lo titulé. Medicina contra la vergüenza. Y ya va a ir viendo por qué. Dice la palabra en 2 de Timoteo 2:15 en
de las Américas, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Quizá en la versión 60 diga que usa, no dice que maneja, sino dice que usa bien la palabra de verdad. Ahora, hay otra versión que dice, esfuérzate por merecer la aprobación de Dios, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, como un fiel pregonero del mensaje de la verdad. Hay otra que dice, procura diligentemente presentarte tal ante Dios que merezcas su aprobación. Obrero que no tiene de qué ruborizarse, que reparte rectamente la palabra de verdad. ¿Sí entiende la palabra ruborizarse? ¿Alguien no entiende la palabra ruborizarse? Ok, ruborizarse es cuando a uno lo avergüenzan o uno se avergüenza. ¿Cómo se dice avergonzarse en inglés? Embarrassing. Ok. Cuando le pasa eso a uno, regularmente uno siente como que está caliente, ¿verdad? Y le dicen, uy, se puso rojo, ¿verdad? O que se burlaron de él y entonces se pone rojo. Eso es ruborizarse. Ok. Hay otra versión que dice, esfuérzate por merecer la aprobación de Dios como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, como alguien que sigue fielmente la palabra de verdad. Ok, entonces, le leí en diferentes versiones porque quiero hacerle énfasis en el no ser avergonzados. Quizá lo hemos platicado y tal vez he insistido incluso en el hecho de que nosotros, hermano, llegaremos delante del Señor, y quiero volver a insistir una vez más y decirle que a través de la administración, obviamente la revelación que Dios ha dado a otros ministros, especialmente al ministro que nos cubre, que sencillamente toda la iglesia completita, todo el ente vivo llamado iglesia, tiene que subir a un lugar que está en los cielos, o sea, al primero de los cielos, que todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Pero que antes de la venida del Señor lo veremos. Entonces, ahí dice la palabra que será llevada toda la iglesia, y estando ahí la iglesia, entonces el Señor va a empezar a hacer un juicio, ¿verdad? Un juicio, el Señor Jesús, no Dios el Padre, porque Dios el Padre va a hacer su juicio al final de los 1000 años. Amén. Sí lo entendemos, ¿verdad? Sí tenemos bien claro eso. Entonces, estando ahí, obviamente, pues, nos van a pasar la lista o el listado de todo lo que puede que esté sucediendo o que haya sucedido en nuestras vidas hasta ese momento. Dependiendo de cómo salgamos de ahí, podemos ser o aprobados o reprobados. Pero se imagina usted, porque eso va a ser individual, no vaya a creer que va a entrar usted con su esposo, con su esposa, con sus hijos o con su abuelita o con Pirulín. No, usted no va a entrar sino solo, usted y yo vamos a entrar solos delante del Señor. Y estando ahí, entonces el Señor va a tomarlo, ¿verdad? Como decir en su cuartito, ¿verdad? Y ahí lo va a sentar y le va a decir, mira, hiciste esto. Y ahí va a estar todo su récord. Criminal o no criminal, ¿verdad? Ahí va a estar su récord. Y entonces al final, ya va a estar calificado y va a salir las palabras. Eso me lo estoy imaginando, ¿verdad? No va a pedir el versículo. Porque no está. Pero yo imagino que al final va a salir aprobado o reprobado. Así, ese será el veredicto final. Ahora el asunto es que el que salió aprobado,
va a salir contento. Primero Dios que seamos aprobados. Ese va a salir contento. Y cuando salga le van a decir, ¿cómo te fue? Voy para las bodas del Cordero. Pero ahora imagínese el lado inverso. Cuando al final hayan unas letras que digan reprobado. Que no pasó. ¿Cómo va a salir esa gente? ¿Se imagina usted dentro de los cientos de miles de cristianos, verdad? Y sale y todos lo ven. Y aquel, ¿cómo te fue? Ruborizado, avergonzado. Va a tener que regresar otra vez. E ir a lavar sus ropas a la gran tribulación. Y ya ahorita lo vamos a ver aquí. Entonces, quiero platicar con usted acerca de algunas, no de todas, porque son bastantes, pero de algunas cosas. Yo en vez de decirle cosas le puse medicina. Porque la medicina puede ser preventiva o puede ser curativa, ¿verdad? Pero yo preferiría que fuera preventiva para usted y para mí. Así que si usted quiere tomársela ahora, gloria a Dios. Ahora, si se la quiere tomar para después, de seguro que va a estar difícil la cosa. Entonces, primero vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 3 y verso 17. Y vamos a empezar a analizar ahí algunos ejemplos que hay. Y cuando lo tenga me dice amén. Y la primera medicina que yo encuentro, que yo clasifiqué, ¿verdad? Porque realmente pueda que usted lo clasifique de otra manera, pero la primera que yo clasifiqué, le titulé No pensando solo en lo terreno. Y Filipenses 3:17 dice de la siguiente manera: Hermanos, seguid todos mi ejemplo, y fijaos en los que así caminan, según el modelo que tenéis en nosotros. Probablemente la versión sea distinta, porque después me di cuenta que estaba en otra versión. El verso 18 dice, pues hay muchos de los cuales os hablé a menudo. Oiga que el apóstol Pablo está diciendo, yo les hablé a menudo, quiere decir, continuamente yo les estuve diciendo. Y se los estuve advirtiendo. Y se los dije, dirían en mi pueblo, ¿verdad? Y entonces estaba hablando a menudo y ahora lo repito llorando, dice el apóstol Pablo. Tremendo, ¿verdad? Lo repite llorando. Ya habían pasado muchas cosas. Que caminan como enemigos de la cruz. Y fíjese que es bien tremendo porque cuando habla de enemigos de la cruz, no está hablando de gente que no conoce del Señor. Está hablando de gente que sí conoce del Señor, pero que se volvió en contra de la cruz del Señor, es decir, del sacrificio de Cristo. Que se volvió, hermano, para querer pervertir o desviar a otros. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, que hay 3 de los cuales se habla así literalmente, o muy enfáticamente. Y entonces dice, el fin, verso 19, de los cuales será perdición, cuyo Dios, oiga, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en las cosas terrenas o en lo terrenal. Entonces aquí quiero que veamos la primera de las medicinas. La primera de las medicinas entonces sería no pensar solo en lo terreno. Hermano, yo entiendo que nosotros estamos en esta tierra. Y yo sé que usted y yo somos de carne y hueso. Y que definitivamente, pues, tenemos necesidades para nuestro cuerpo, pero hay algo que es superior al cuerpo, que es el espíritu, lo eterno. Yo no digo que usted sea descuidado con las cosas de la tierra, porque de alguna manera a ninguno nos gusta. Bueno, eso es lo que yo espero, ¿verdad? Yo veo, digamos, a las hermanas que vienen pues bien repelladitas, digo bien pintaditas,
que vienen bien arregladitas, ¿verdad? A los hermanos también, ¿va? Algunos pues se nos va la onda y nos dejamos de repente la barba, no porque la querramos, ¿va? Sino porque no nos dio tiempo de rasurarnos. Otros pues, gracias a Dios no tienen pelo, no les toca cortárselos, pero a otros andan peludos y hay que cortárselos también, ¿va? Es decir, yo entiendo que debe haber un arreglo con respecto a nuestra vida. Porque usted aquí, hermano, perdóneme, pero también sería vergonzoso que usted viniera en pijamas, ¿verdad? Y de hecho no creo que haya alguien que se anime a venir recién levantado, con las lagañas o cheles, como le decimos nosotros en Guate, ¿verdad? Aquí en los ojos y sin haberse lavado la boca, ¿va? Yo creo que nadie se presenta así. Todos estamos, hermano, pendientes de las cosas terrenas. Pero eso no implica que nosotros debamos de tener, hermano, aferrada nuestra vida a las cosas terrenas. Esa es la situación. Pero en la actualidad, lastimosamente, y lo digo, hermano, con dolor en el corazón, lastimosamente hay una buena parte de ministros que lo único que están haciendo, hermano, es encaminando a la gente a poner su mirada en las cosas de aquí. Independientemente que lo hagan pidiendo dinero para hacerse millonarios, hermano, también le hablan a la gente, por ejemplo, de tener una fe tal que todas las cosas sean resueltas, que si tiene una enfermedad, entonces que hay que tener fe para salir de ella y que el Señor está dispuesto a sanar. Y yo creo que Dios está dispuesto a sanar, definitivamente. Yo creo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y será por los siglos de los siglos. Pero déjeme decirle que muchas veces, y esto yo lo oí del primer apóstol bajo el cual estuve yo cubierto, hermano, es el apóstol Otoniel Ríos Paredes, y él decía: cuando Dios no permite la sanidad de un cuerpo es porque está tratando el alma. Y muchas veces, hermano, y alguien podría pensar o preguntarse, bueno, ¿y eso de dónde lo sacó o por qué lo dice? Bueno, el mismo Señor Jesucristo, usted recordará que le llegaron a decir: tu amigo Lázaro está enfermo, fue lo primero que le dijeron. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús? ¿Salió corriendo? Dijo: ahorita nos vamos a la casa de Lázaro, a ver, vámonos, tomemos un taxi, vámonos. No, el Señor le dijo a los que habían llegado, les dijo: bueno, entonces quédense esta noche. Y así fue la segunda noche. Y así fue la tercera noche. Y así fue la cuarta, pero para la quinta o la sexta, porque específicamente a la primera estaba enfermo, yo no sé si se murió ese día. Pero supongamos que durante los 3 días que no fueron, se murió, por lo que da a entender más o menos la palabra, hermano, o lo que nos deja ver la palabra el tiempo. Supóngase que pasó una semana, porque cuando el Señor Jesús llegó, le dijo Marta: Señor, mi hermano, ya tiene prácticamente 3 días de muerto. Entonces el Señor Jesús, hermano, permitió esa enfermedad al grado de la muerte, de tal manera que entonces el alma de aquel hombre fuese tratada. Porque la misma Biblia lo dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todas las cosas en esta tierra si pierde su alma? Tampoco quiere decir que usted entonces, bueno, hermano, entonces nos vamos a dedicar a las cosas espirituales y nos vamos a olvidar de las cosas terrenas, ya no voy a ir a trabajar. No, tampoco se harán, porque ahorita vamos a ver que la ociosidad es algo que es malo también, porque hay que dejar de ser ociosos para no ser avergonzados. Pero el asunto es que, hermano, está bien que usted y yo anhelemos, por ejemplo, qué sé yo, tal vez su deseo es comprar un carro 0 millas, y gloria a Dios, si tiene la oportunidad y tiene la plata para hacerlo, adelante, no hay ningún problema. Y si le sobra para regalarnos uno a cada uno, gloria a Dios también. Bienvenido sea. Si usted, su deseo es comprar su casa, dele, éntrele, no hay problema, hágalo, hermano. Si está la situación propicia, hágalo. Pero no le ponga el corazón a aquello, porque la palabra dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, si algo no debemos nosotros es de aferrarnos a las cosas de la tierra.
Recuérdense que el hijo pródigo, hermano, dice la palabra del Señor que él al final llegó, hermano, a un punto de estar deseando las algarrobas, es decir, la comida que le daban a los cerdos. Entonces, ¿cuál era su posición? ¿Cuál era su postura? Literalmente hablando, ¿cuál era su postura? Su postura física. ¿Ah? ¿Sí sabe qué es una postura física, lo que le estoy hablando? ¿Sí? Es decir, ¿en qué posición estaba? Así, mire. Porque él estaba viendo que en qué momento dejaban algo los marranos para comer, porque era mucha el hambre que él tenía. Lo deseaba. No comió, pero lo deseaba. Entonces, su mirada se hizo a lo terreno. Figurativamente hablando, eso era lo que pasó con él. Pero hasta que levantó su vista al cielo, hasta que dejó de pensar en lo terreno, en aferrarse a lo terreno, y levantó su mirada, entonces se quitó su vergüenza. ¿Por qué? Porque entonces, hermano, aquel muchacho se levantó y dijo, yo sinceramente he pecado contra el cielo, contra mi padre, contra la casa de mi padre, contra todos he pecado. Y me aferré a las cosas de la tierra. Porque la Biblia dice que el padre le dio todo su herencia y él la fue a malgastar. Entonces, él se aferró a las cosas de la tierra. Y esto es lo que la palabra dice. No nos aferremos a las cosas de la tierra. Pero por eso le estoy poniendo el equilibrio. No es una cuestión de que, bueno, entonces nos vamos a desentender de las cosas de la tierra y nos vamos a acercar completamente a las cosas espirituales. Amén. Está bueno que se acerque completamente, y yo también, a las cosas espirituales, sin descuidar lo terreno, en el sentido de lo que necesitamos. Es decir, que no nos atraiga tanto como para ya no ver hacia el cielo. Amén. Y que tampoco entonces sea nuestra prioridad. Esa es la situación. ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué es prioritario para mí? Por ejemplo, tal vez, yo, gracias a Dios, no vivo con usted, tampoco tengo espías, ¿verdad? Ni gente que me esté mandando textos y fulano de tal donde estuvo, fulano de tal donde estuvo. No, hermano, eso déjelo para el FBI, ¿va? Pero para uno no. Usted es libre de hacer lo que usted quiera. Pero eso sí, como advierte la palabra, de todo nos van a pedir cuentas. Eso es definitivo. Entonces usted viene y dice, hermano pastor, fíjese que tengo 2 meses de no andar con mi familia. Y entonces yo lo que voy a hacer es que los voy a llevar a algún lado. Amén, está bueno, lléveselos, no hay ningún problema. Pero ¿sabe qué? Priorice las cosas espirituales. Priorice las cosas espirituales. Lo que pasa es de que la gente se da vacaciones y da vacaciones de una vez también de la iglesia, del Señor, ¿verdad? Ya ni se acuerdan ni de orar. Van, hermanos, se sientan ahí en medio de las vacaciones y todos a comer y de último, no oramos, ¿verdad? Entonces le dieron vacaciones a todos. Eso es no tener una priorización en la vida de lo espiritual. Nosotros tenemos que guardar un equilibrio. Por eso, no pensemos solo en lo terreno. Veamos las enseñanzas, y por eso el apóstol Pablo dice aquí, hermanos, seguid todos mi ejemplo. Fíjense en fijaos en los que así caminan según el modelo que tenéis en nosotros. Pues hay muchos de los cuales os hablé a menudo y ahora lo repito llorando, que caminan como enemigos de la cruz. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terreno. No piense solo en lo terreno. No se aferre a las cosas. Hermano, es que ¿sabe qué? Yo voy a buscar otro trabajo. Voy a buscar otros 2 trabajos, hermano. Porque fíjese que mi esposa, si algo me ha reclamado, es ¿por qué no tenemos casa? Bueno, ahí tendríamos que cortar mucha tela, ¿verdad? Porque a lo mejor también tiene una mala administración y aunque tenga 20 trabajos va a ser igual. O es tal vez porque también no diezma y el devorador se está comiendo todo.
Tal vez usted ya está a punto de comprar su casa cuando ¡pum!, una enfermedad. ¿Cuánto tenemos que pagar? $5,000. Pero si eran los 5,000 que teníamos para el enganche, pues ni modo. Porque hay gente que se ha ido, que se va tras las cosas. Por eso le digo, si nosotros ponemos las prioridades en lo terreno y somos hijos de Dios, Dios nos va a llamar la atención y nos va a empezar a decir, hey, por ahí no es. ¿Sabe por qué? Porque si no, entonces podemos llegar a ser avergonzados. Y si algo yo creo que ninguno de nosotros quiere, hermano, es ser avergonzado cuando después de ese juicio extraordinario del Hijo de Dios haya terminado, sino que podamos decir, nos vamos una vez. Terminando, ven buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Entra el gozo de tu Señor. Entonces, usted y yo, hermano bendito, no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenas. Pero veamos qué otra cosa. Otra medicina. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Versos 6, 14 y 15, aunque en realidad deberíamos de leer todo el contexto. Pero yo le voy a leer los versos 6, 14 y 15. Y dice, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Ya decía yo, qué bueno que lo dijo, pastor. Este nunca tiene ordenado su escritorio, y ya no me voy a juntar con él. No habla de eso precisamente. Aunque hay que ordenar el escritorio y la casa, ¿verdad? Y todo lugar tenemos que ser ordenados. Y no según, dice, la doctrina que recibisteis de nosotros. Dese cuenta, y yo quiero hacerle un llamado, que el apóstol Pablo en Filipenses 3:17 dice que sigamos el ejemplo de las cosas que ellos enseñaron, o el modelo que hay en ellos. Aquí vuelve a decir otra vez que nos mandan en el nombre del Señor Jesucristo que nos apartemos de todo hermano que anda desordenadamente y no según la doctrina, la enseñanza, el ejemplo de lo que Él ha hablado por carta. Verso 14. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal. Aquí yo quiero poner equilibrio. Definitivamente. Porque fácil es levantar. Ahorita cualquiera podría decir, qué bueno que nos dio chance el pastor. Entonces, mire, con los 10 dedos, ¿verdad? Fulano, sutano, mengano, y así señalando a todos, ¿verdad? Y hasta los pies levanta, ¿va? Para señalarlos. No, espérese. Si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal. Y dice, y no os asociéis con él. No os juntéis, dice otras versiones. Para que se avergüence. Sin embargo, y aquí está el equilibrio, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. La palabra amonestación ahí es exhórtenle. Y usted sabe qué es exhortación, ¿verdad? ¿Qué es exhortación? Una gran regañada, una gritoniza. Sáquese el cincho, dele duro. ¿Verdad? ¿Así es? ¿Qué significa exhortar? Llevarlo al nivel que debe de estar. Si yo estoy en un nivel superior, echarle la mano y decirle, mira hermano, aquí. Y de ser posible decirle, seguí. Que suba de nivel. Entonces, cuando usted lee todo el contexto se va a dar cuenta de muchas cosas, pero yo quiero leerle esta nota que encontré que me gustó mucho, donde dice, Pablo advierte contra todo hermano que ande desordenadamente. Yo oí una frase que me gustó mucho que el apóstol Germán dijo, y es que el orden atrae la bendición. En todo sentido. Cuando hablo de orden es el orden de todo, ¿verdad? Desde lo físico hasta lo espiritual. Desde lo espiritual hasta lo físico. Pasando obviamente por las cosas del alma. Por eso a veces es que hay, entre paréntesis lo digo, ¿verdad?
Por eso es de que a veces tenemos roces con nuestra familia. Por eso es de que a veces tenemos roces con los hermanos. ¿Por qué? Porque se están ordenando las cosas. Se recuerda que en los huesos secos dice que se oyó un gran estruendo, ¿verdad? Cuando se levantaron, porque cada hueso buscó donde le correspondía. Y en medio de todo eso, se imagina usted, solo haga imaginación de un montón de huesos que están levantados y que todos empiezan a buscar dónde iban. Se iban topando, ¿va? Pa, 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 pa. Eso fue el estruendo que se oyó. Pero cada uno fue poniéndose hasta que todos quedaron en orden. Amén. Entonces a veces hay discrepancias entre unos y otros, por eso, porque se está ordenando la cosa. Ok, cierro paréntesis. Entonces, dice aquí, Pablo advierte contra todo hermano que ande desordenadamente, instando a adoptar la severa medida de apartarse de todo aquel que persista en tal comportamiento. Y ahorita le voy a decir de qué se trata ese comportamiento. El término desordenadamente designaba originalmente a alguien que no mantenía el paso en una columna militar en marcha. Y eso me llamó mucho la atención. Porque cuando el apóstol Pablo en otra de sus cartas habla, nos compara a nosotros, hermano, como atletas, no recuerdo, con labradores, y ¿con qué otra cosa? Con la milicia, con ser militares. Entonces, al que tiene usted al lado suyo, véalo por favor y dígale, soldado, tenemos que ir al mismo paso. Ok, entonces, ¿por qué? Porque lo que se imagina usted, hermano, que todos marchando, ¿verdad? Aquí, así, levantando el pie derecho y luego el izquierdo, y de repente el que va al lado levanta primero el izquierdo y luego el derecho. Le van a echar color. Va a ser avergonzado porque los demás le van a decir, pero si vos eras el único que andaba levantando la pata al revés. Llevabas mal el paso. Entonces usted y yo estamos en esta milicia para poder, hermano, estar ordenadamente. Ok, pero sigamos. Designaba originalmente a alguien que no mantenía el paso en una columna militar en marcha. El rechazo a trabajar puede que haya surgido de la creencia que algunos tesalonicenses, y era lo que le decía hace algún momento, habían hecho suya, de que el día del Señor llegaría de un momento a otro, tal como nosotros lo estamos esperando. ¿Verdad que usted y yo estamos esperando la venida del Señor? Pero no nos desequilibremos, porque dice aquí, de manera que laborar parecía inapropiado e innecesario. Y por eso el apóstol Pablo también advierte y dice, ahí en esos mismos versículos más adelante, dice que todo aquel que no quiere trabajar, que no coma. No es el que no trabaja, porque imagínese usted que perdió su trabajo, pues, obvio también si no ahorró algo, va a tener que ayunar en lo que encuentra. Pero el asunto es que el que no quiere trabajar, es decir, el que se desequilibró, en ese sentido, el que se desequilibró, hermano, sencillamente, ese se volvió un ocioso, ese se volvió un haragán, ese se volvió un perezoso, pretendiendo decir que es muy espiritual. La verdad es que no es esa, sino que está tomando la espiritualidad, la libertad, como ocasión de libertinaje. Ahora quiero leerle algo más con respecto a estos pasajes, porque fíjese que hablando del ser ociosos, hermano, la palabra del Señor nos dice, se lo voy a volver a leer, si alguno obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él, para que se avergüence, señalando a ese tal, porque el tal es una persona ociosa, es una persona que no le gusta trabajar, es una persona, hermano, y tal vez, si quiere leamos, vamos a ver, cuando habla la palabra desordenadamente, esa palabra desordenado significa precisamente eso, alguien ocioso, alguien vacío.
Y entonces, esa palabra vacíez está íntimamente relacionado con alguien también que es vano, o la vacuidad, es decir, algo que está vacío. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, hermano, empieza a ser ocioso? Y fíjese que cuando usted lee detenidamente se va a encontrar con que aquella persona, como su ocio, es decir, su pereza, su aparente relax, ¿verdad?, que tiene, hermano, lo lleva a no pensar ya más en las cosas del Señor, es decir, lo va enfriando, y lo va enfriando, y lo va enfriando, y entonces empieza a hacer lo contrario de lo que la palabra dice. Porque esa persona, tal vez si alguien tiene ese pasaje, y lo podemos leer un poquitito más desde el 6 en adelante, porque habla precisamente de aquellos hombres, hermano, que empiezan a corromper las casas, dice en otro pasaje paralelo, que llegan a traer a las mujeres cargadas de pecado para sacarlas y seguir pecando con ellas. Esa persona, ese hermano que sigue pues en sus deseos carnales, específicamente su lujuria sexual, no sensual, también va, lo que hace es contaminar. Leamos por favor esos versos, si fueran tan amable quien lo tenga. Versos 7 al 15, así rapidito, por favor. Es en 2 Tesalonicenses 3:7. 3:7. Sí, 7 al 13. Ok, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daos nosotros mismos un ejemplo a que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, ahí habla, bueno, de pan que se mete en otro lado, que anda chismeando, que anda haciendo un montón de cosas. Esa persona ociosa, con esos esos hay que tenerlos de lejos, exhortándolos, pero teniéndolos de lejos. Si usted sabe que hay un hermano, una hermana, que sigue en su mismo proceder siempre, entonces, hermano, a ese tal hay que exhortarlo, pero hay que tenerlo de lejos. No se junte con él. Hágalas de Kiko, ¿ah? Deséchelo. Hágalo a un lado. ¿Sabe por qué? Porque al final dice un dicho muy conocido, que el que anda entre la miel algo se le pega. Y entonces le va a empezar por fíjate que me contaron que la fulana de tal está enamorada de ti. Pero como estás casado, entonces está entristecida. Ya le despertó el animalito. Por no decir la bestia que lleva adentro. Entonces eso es peligroso. Así que, hermano, mire, alguien podría decir, hermano, ¿y por qué nos habla? Pues yo no sé, si usted se ha fijado. Yo me fijo de lo que le hablo. Pero últimamente yo me he fijado que le estoy hablando para poder vivir en esta tierra. ¿Y sabe por qué? Porque el que vive bien aquí se adapta a vivir allá. Porque allá es un lugar de bien.
de bienestar. Y la Biblia dice, no os canséis de hacer el bien. Ahí lo dice, en eso que estamos leyendo. Entonces, no os canséis de hacer el bien. Hacer el bien, lo hemos hablado en otras oportunidades. Usted sabe que no es solamente de aprender a hacer el bien, sino de dejar de hacer el mal para aplicar el bien. Amén. Ok, entonces, usted y yo, alejémonos de los ociosos. Aléjese de las personas que no tienen buenas cosas que hablar, sino que están ahí, hermano. Mire, hay gente que se la lleva de muy espiritual, pero al final su conversación es una conversación vacía. Y su conversación lo lleva a otros lugares que no son adecuados. Entonces, mejor acerquémonos a los que sí. Amén. Entonces, medicina contra la vergüenza es alejarse de los ociosos. Amén. Porque los ociosos, tal vez alguien me busca Primera de Pedro, donde habla, no sé si es Primera de Pedro o Segunda de Pedro, donde dice a vuestra fe añadid virtud, a vuestra virtud, empieza a decir, ¿verdad? Todo lo que hay que hacer. Si usted lo tiene, por favor léalo así rapidito. Y me parece que es cuando ya termina de decir todo lo que hay que añadir, dice, porque estas cosas no os dejarán estar ociosos y sin frutos en cuanto al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos ahí? ¿Alguien lo tiene? ¿No? ¿Sí? Levante la mano así miren, porque es que a veces los hermanos no ven. Porque si lo levanta así solo el dedo meñique, no, sí, no se ve. Solo yo lo miro. Y por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadí a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. ¿El siguiente? Pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, nos os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento en su Señor Jesucristo. Vale, entonces dice que no nos dejarán ociosos en cuanto al conocimiento, ni estériles, es decir, con fruto. Va a haber fruto. Pero fíjese, hermano, que qué tremendo es, porque para hacer esas cosas, dice que a la fe le añadamos virtud, a la virtud le añadamos ¿qué cosa? Conocimiento, al conocimiento le añadamos ¿qué otra cosa? Dominio propio, a ese o templanza, a esa templanza o dominio propio hay que añadirle ¿qué cosa? Paciencia, a esa paciencia que hay que añadirle fraternidad. Piedad, a esa piedad hay que añadirle amor fraterno o fraternidad, y a esa fraternidad hay que ponerle del amor ágape, ¿verdad? O del carisma de Dios, porque entonces esas cosas no nos dejan estar ociosos. Ahora, lo interesante es que el ocioso es todo lo contrario que el trabajador. ¿Verdad que sí? Y cuando volvemos otra vez a 2 de Tesalonicenses, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, a 2 de Timoteo, ¿verdad? 2 de Timoteo, donde le dice ahí, que fue el versículo principal, procura presentarte delante del Señor como un ¿qué? Trabajador, un obrero, aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, ¿cómo esa sería, ¿verdad? Dentro de las medicinas para no ser avergonzados? Es trabajar. Es trabajar. Por eso, mire, hermano amado, perdone, tal vez esto le va a caer mal a más de alguno, ¿verdad? Sí le cae mal a todos, pero no hay problema. Yo le puedo regalar un Alka-Seltzer ahí y se lo reparten. El asunto es que si yo no trabajo dentro de las cosas del Señor, entonces me vuelvo ocioso en las cosas del Señor. Yo entiendo que la mayoría trabaja a nivel secular. Pero le voy a decir algo. Un esfuerzo tenemos que hacer para las cosas espirituales. Y esas cosas espirituales, bueno, implica muchas cosas. Ya va a decirlo otra vez porque no hemos venido algunos a trabajar. En parte sí. En parte sí. Pues ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué le voy a mentir? Pero ¿sabe en qué parte? En la parte que no. Es porque creo que todos debemos de servir dentro de este lugar.
buscar algo en que servir. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que hacemos aquí van a repercutir en nuestra eternidad. Nos van a seguir a nosotros. Ya lo hemos hablado. Entonces, lo necesario es que nosotros estemos todo el tiempo, mire, activos. ¿Sabe por qué también? Porque, hermano, cuando uno está activo dentro de las cosas de la iglesia, entonces uno no anda pensando en otras boberías, diría mi hermana Catu, ¿verdad? Ellos dicen, no sea bobo. ¿Verdad que así dicen? Va, en otras tonteras, pues. ¿Sabe por qué? Porque entonces uno va al supermercado, uno va, diría mi ex jefe, a la marqueta, dicen, no sé ni por qué dicen así, ¿va? Y entonces uno llega, hermano, y cuando uno tal vez vio ahí algo tirado, y dice, pues, ¿qué más da si es un dulce? Y lo va a agarrar. Entonces se recuerda, pero yo sirvo dentro de la iglesia. Y si de repente el que está viendo las cámaras de ese lugar es un hermano que llega. Porque usted no sabe quién está detrás de cámaras. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese trabajo que usted está desarrollando aquí no lo va a hacer ocioso. Y entonces, hermano, lo va a detener a hacer lo malo y lo va a hacer lo bueno. Y eso le va a contar como beneficio para usted. Así que entonces, si usted no está sirviendo, alguien podría decir, hermano, pero pues, ¿en qué puedo servir? Hermano, a mí solo me avisa cuando está dispuesto y lo pongo a hacer un montón de cosas que hay que hacer. Hay que visitar casas, hay que visitar matrimonios, hay que visitar enfermos, hay que visitar las cárceles, hay que ir a la calle a evangelizar. Hay que disponer los discipulados, hermano, hay bastante. Pero es necesario que nosotros no nos volvamos ociosos en ese sentido. Entonces, debemos de caminar en esta tierra. Si nosotros caminamos bien en esta tierra, hermano, cuando lleguemos delante del Señor, fíjese que tal vez si me buscan en Hebreos, me parece que es cuando dice la palabra del Señor, al final de Hebreos 11, la galería de la fe. Al final dice la palabra del Señor, de estos el mundo no era digno de que ellos estuvieran en él. ¿Sabe por qué? Porque era gente que no estaba ociosa, era gente que estaba, mire, todo el tiempo trabajando. ¿Lo tenés? Léelo, por favor, Richard. Amén. Usted puede leer todo Hebreos 11 y se va a dar cuenta que es la galería de la fe. Empieza hablando es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la plena convicción de lo que no se ve. Y después entonces empieza a decir, por la fe fulano hizo esto, por la fe hizo aquello, por la fe hizo tal otra cosa. Y qué decir de Jefté, de Samuel, de todos, ¿verdad? Y entonces al final dice esto. Léelo, por favor. Dice Hebreos 11:36, dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ¿se da cuenta qué es lo que dice la Biblia? Ahí la parte enfática es de los cuales el mundo no era digno de ellos. Ahora, yo no sé si se está escribiendo algún libro, no la Biblia, pero algún libro en el cielo acerca de usted y de mí. Seguramente nuestro deseo es que aparezca ahí, de los cuales el mundo, este último siglo, o estos últimos siglos, no era digno de ellos. De usted, pues, de que usted estuviera aquí, entre el mundo. ¿Sabe por qué? Porque trabajaron por la fe. La fe nos hace a nosotros trabajar. La Biblia dice que recibiréis poder. Cuando le habló a los discípulos, les dijo el Señor, váyanse a Jerusalén hasta que reciban sobre ustedes el poder. ¿Qué es ese poder? El Espíritu Santo. Pero esa palabra poder, ¿cuál es?
Dunamis. ¿Qué significa dunamis? ¿Ah? Moverse, trabajar, de donde viene la palabra dinámica. Si usted puede decir, este hermano es dinámico, esta hermana es dinámica, ¿por qué? Porque es una tortuga, ¿va? Le pide permiso a un pie para levantar al otro. ¿Es bien dinámico? No, es dinámico porque mire, ¿verdad? Es chispa, es chispudo, está todo el tiempo, hermano, viendo, a ver qué hace. La Biblia dice que el Espíritu pone el querer como el hacer. Por eso es que es dinámica, dunamis. Pero sigamos rapidito. Ay, hermano. Judas, capítulo 1, versos 3 al 13. Si quiere lo voy a leer para leerlo así rapidito porque me interesa que ya solo y otro más, a ver si me da tiempo, hermano, porque ya estoy sobre el tiempo. Judas, en su único capítulo, vamos a ver, aquí pienso que lo puedo tener. Vamos a ver. Dios mío. Vamos a ver, sí, aquí rápido. Judas, ¿qué se me hizo Judas? Judas capítulo único, donde dice versos 3 en adelante. Versos 3 en adelante se lo voy a leer así rapidito. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, lo mismo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. Los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Mire todo lo que hacen esos hombres. Terribles, ¿verdad? Entonces la medicina es hacer todo lo contrario. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Se parece a un candidato que está ahora, ¿va? Tremendo. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por... Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Y aquí quiero hacer énfasis. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas han sido reservadas para siempre. Entonces, ¿por qué le leí esto? Quiero leerle en esta, y si usted lo puede leer en la versión Serafín Aucejo, está bien tremendo. Pero le voy a leer nada más el verso 11, 12 y 13 en esta versión de Serafín Aucejo, que es el traductor. Ay de ellos, porque se fueron por el camino de Caín. 2. Por un salario se sumergieron en el extravío de Balaam. 3. Y perecieron en la rebelión de Coré.
Estos son los escollos de vuestros ágapes. Banquetean sin vergüenza, se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua arrastradas por los vientos, árboles de final de otoño sin frutos, 2 veces muertos, arrancados de raíz, olas furiosas del mar que arrojan la espuma de su vergüenza, estrellas fugaces a las que está reservada para siempre la lobreguez de las tinieblas. Entonces, ¿cuál sería la medicina en contra de la vergüenza de esta naturaleza? Primero, no ser envidiosos, porque ese fue el camino de Caín. Caín, dice la palabra, que se demudó su rostro, tuvo envidia de su hermano, porque a él le recibieron su ofrenda y la de él no. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Mató a su hermano. Hay una parte en las Escrituras, y rapidito, por favor, si alguien me lo puede buscar, creo que es en el libro de Proverbios, donde dice que que hay palabras que son como espadas que atraviesan, hermano, que hieren como las espadas. Entonces, mire, le voy a decir algo, hermano amado, una de las cosas, u otra de las cosas que nosotros, para no ser avergonzados, tenemos que hacer, y lo dije creo el miércoles, y se lo vuelvo a repetir, me gustó mucho algo que el apóstol Ríos dijo hace mucho tiempo. Alguien lo publicó, lo leí y me bendijo. Trabajemos todos juntos, pero cada uno en su propio surco. Es decir, todos trabajemos, pero usted dedíquese a lo suyo. No a ver lo que otro está haciendo, sino que dedíquese a lo suyo. Pregunte por lo suyo. Señor, porque era lo que le decía al principio, a usted y a mí nos van a llamar solos. No nos van a llamar con todos los demás. Entonces nos van a pasar a nosotros juicio solos. Amén. Por eso, dedíquese a su propio surco. ¿Alguien lo encontró? Y si no, entonces le queda de tarea para que usted lo busque. Amén. Proverbios 30, 14. Amén. Leámoslo. Dice, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. ¿Y sus qué? Sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Ok, está bien. Entonces, hay otro pasaje todavía, creo yo, o si no es que en otra versión habla de las lenguas. Pero, hermano amado, tenga cuidado, no seamos envidiosos, aunque la palabra lo dice. Dice la palabra del Señor, y tal vez si alguien más busca este pasaje rapidito. Haz bien, dice algo así, exactamente no lo recuerdo, pero dice algo como que si haces bien las cosas te ganarás la envidia de tu hermano. Entonces, hermano amado, cuando usted vea que a alguien le está yendo bien, no lo juzgue. No diga mal de él, no sea envidioso. De repente trajo su carro nuevo y usted, saber que anda vendiendo. Ya se tiró a la línea blanca. ¿Y usted qué sabe si lo ascendieron en su trabajo? El hermano, porque es una persona, mire, diligente. Lo llevaron a otro nivel. Dios le abrió las puertas tal vez en otro trabajo mejor y por eso ahora le está yendo bien. No se ponga, por favor, a envidiar a la gente. Ay, es que esa hermana, cómo me cae de mal, lo que se ponga le luce. El color de pelo que tiene, es así hubiera querido yo que me quedara, no como me quedó. Dios. Hermano, no nos pongamos en eso. Eso es el camino de Caín. ¿Por qué digo esto? Porque entonces después nuestras palabras podrían empezar a salir para herir al otro y matarlo. Eso fue lo que hizo Caín. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que dice la Biblia que lo sacó al campo. ¿Y el campo qué es? El mundo. Entonces hay gente que viene y ¿sabe qué es lo primero que hace? Lo va a divulgar a toda la gente que no conoce al Señor. Que conocen a aquellos, pero como son del mundo, entonces en el mundo lo mató. Cualquier parecido es pura coincidencia y hoy el Señor tiene preparado para usted una reconciliación. ¿Lo tienen? Leámoslo así rapidín. Amén. Eclesiastés 4:4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo.
También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Se da cuenta? Tremendo, ¿verdad? Entonces, le voy a decir algo. Usted haga las cosas con excelencia. Ay, no, hermano, porque entonces van a empezar a decir mal de mí. Pues, los de aquí no. Bueno, por lo menos 5 dijeron que no, ¿eh? Pero de todas maneras, hágalo bien. Hágalo con excelencia. Los de aquí no van a hablar de usted. Eso a mí no convenció a nadie, pero bueno, sigamos. Yo espero que no lo vaya a hacer. Y por último, lo siguiente, asalariados que se extraviaron. Hay 2 tipos de siervos, los asalariados y los que lo hacen por amor. Los doulos y los mistios. Los mistios son aquellos que, hermano, fíjese que hay que ir a predicar a tal lugar. ¿Y de cuánto va a ser la ofrenda, hermano? ¿Y cuánto nos van a dar para poder ir a evangelizar? ¿Y cómo le vamos a hacer entonces para esto? ¿De cuánto va a ser la? Hermano, ese está por salario. A Balaam eso fue lo que lo extravió. Véngase para acá porque aquí la vamos a subir de puesto. Usted profetiza y vamos a decir que usted ya es una profeta de Dios en este lugar, si se viene para esta iglesia. Bueno, a esta iglesia no. A cualquier otra. Hay gente asalariada. Y tampoco dice que caigan en la rebelión de Coré. Porque Coré dijo, ¿por qué nos trajo Moisés a este lugar? Allá estábamos bien comiendo ajos, pepinos, melones. Y aquí, puro maná. Ya nos hartamos de esto que no sabemos ni qué es. Así dice la Biblia, hermano. Qué terrible. ¿Sabe qué menospreciaron? A Cristo Jesús, porque Él es el maná que descendió del cielo. Terrible. Ya me cayó mal el pastor, siempre termina bien tarde. No menosprecie la palabra. Al pastor sí, pero la palabra no. Y por último, manteniéndonos vestidos. Apocalipsis 3:18, ya solo se lo leo. Y 16:15. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Esa palabra vestiduras blancas es el mismo término que se utiliza para decir vestiduras de luz. Y ahí a usted puede encontrarle todo lo que usted quiera, ¿verdad? La luz es Cristo, es la vida de los hombres en el inicio, bueno, etcétera. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La palabra guardar viene del griego tereo, que significa guardar de pérdida o daño sus vestiduras. Por eso serán avergonzados muchos. Esperemos que nosotros no. Guardemos nuestras vestiduras. Póngase de pie en esta hora. En el nombre de Jesús. Hermano amado, anhela mi corazón que usted y yo podamos tomar estas medicinas preventivas en contra de la vergüenza. Y poder entonces salir nosotros, hermano, de aquel lugar aprobados. Procuremos como obreros, como trabajadores, diligentemente, tomarnos estas medicinas, estos antídotos, si usted quiere llamarle así, estas vacunas, si usted quiere decirle de esa manera, en contra de la vergüenza, para poder llegar a ser aprobados y honrados. Uno de los antónimos de la palabra, es decir, lo opuesto a la palabra vergüenza, es honra. Usted y yo, si tomamos esto en nuestra vida y lo aplicamos, entonces vamos a ser honrados y no avergonzados. Cierre sus ojos, por favor, un minuto nada más. Y yo le quiero pedir en el nombre de Jesús, si usted quiere venir aquí al frente y decirle al Señor, en un acto de fe, de creerle a Él, porque la palabra dice que todo aquel que ha creído en Él no será avergonzado.
Así que si usted quiere venir delante del Señor a este lugar y decirle, Señor, hoy yo vengo para que tú me vacunes, para que tú pongas esta medicina en mi alma, en mi mente, en mi cuerpo, en mi corazón, en todo mi ser, Señor. Es solamente como un acto de fe, como un acto de creerle a la palabra y dejarlo sellado en su corazón. Ese es todo mi deseo, ese es todo mi anhelo y ese es mi llamado, para que usted venga y diga delante del Señor, vacúname, ponme esta vacuna, Señor, por favor, contra la vergüenza. Padre, yo ya no quiero envidiar a nadie, yo no quiero ser un asalariado. Señor, yo anhelo con todo mi corazón, Señor, vestir vestiduras blancas, guardarme, Señor, que todos los días esta luz, Señor, inmarcesible pueda venir a mi corazón en el nombre de Jesús y guardarla. Que nosotros podamos, hermano, abortar de nuestras vidas todo ocio, toda pereza espiritual, física, de cualquier índole, y empezar a ser nosotros diligentes en todas las cosas. Yo sé que parecería como una exigencia quizá a veces cuando tenemos, hermano, qué hacer dentro de la iglesia. Hermano, estoy cansado, vengo del trabajo y usted no es considerado conmigo. Quiero decirle que la palabra dice, venid a mí todo el que está cargado, cansado, y yo lo haré descansar. Cuando usted y yo nos acercamos al Señor, todo cansancio se va. Todo cansancio se va si nosotros nos sumergimos en su presencia, si nos sumergimos en su amor, si nos sumergimos en la búsqueda de Él. Seguramente vamos a salir de este lugar llenos de su presencia. No nos hagamos ociosos, ni tampoco nos juntemos con los ociosos. Más bien exhortémosles a que sean gente que trabaje en todo sentido. Y tampoco seamos quienes piensan solo lo terreno. Yo no le vengo a decir a usted, venga, traiga para que Dios le dé más. No,